Es la carta más corta de Pablo y relata una fascinante historia sobre el perdón. ¿Sabes cuál es? 1 Hebreos, 2 Filemón, 3 Gálatas. Respuesta 2 Filemón. Capítulo 6. En estos capítulos tenemos varios milagros y ministerios de Eliseo, algunos realizados en privado para el pueblo de Dios y otros hechos públicamente para la nación. En cada caso vemos con claridad que el hombre de Dios nunca deja de asombrarse al saber la voluntad de Dios o ejercer su poder. Eliseo recupera el hacha. Versículos 1 al 7. Nos alegra ver que una de las escuelas de profetas estaba creciendo y necesitaba más espacio. Estos hombres eran, en cierto sentido, misioneros del país que Eliseo preparaba para llevar la palabra al pueblo. Las escuelas evangélicas que preparan a nuestros futuros obreros son importantes y merecen el respeto del pueblo de Dios. Nótese que Eliseo no estaba demasiado ocupado ni era demasiado orgulloso como para participar en las actividades de construcción. Sin duda, por su presencia estimulaba a los jóvenes. Los estudiantes eran pobres y al menos uno de ellos tuvo que pedir prestadas las herramientas. Cuando el hacha salió despedida y cayó en el agua, el estudiante quedó petrificado, pero Eliseo se la devolvió. No es pecado tomar prestado, siempre y cuando lo prestado se cuide y se devuelva. Dios está interesado en las necesidades personales de su pueblo, incluso esas minucias que a menudo son un peso en nuestro corazón. Eliseo captura a los invasores sirios. Versículo 8 al 23. El rey sirio estaba enviando bandas de soldados para que atacasen a Israel. Pero Dios seguía revelándole a Eliseo cada movimiento del enemigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice Salmos capítulo 25, verso 14. Aun cuando Eliseo no honraba al perverso rey Joram, se apiadaba del pueblo de Israel y quería protegerlo. El rey fue lo suficientemente sabio como para escuchar al profeta y Dios protegió a Israel. Cuando al rey de Siria se le dijo que Eliseo era el espía oculto, envió soldados para que capturaran al profeta. El siervo de Eliseo, que evidentemente reemplazó a Giezi, vio el ejército alrededor de la ciudad y pensó que el fin había llegado. Pero Dios le abrió los ojos al criado para que viera las huestes de ángeles listos para librar a Eliseo. El versículo 16 es real para el cristiano de hoy, así como lo fue para los judíos de aquel día. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eliseo realizó un milagro doble. Le abrió los ojos a su siervo, pero cegó los ojos de los invasores. Así fue fácil llevar el ejército a Samaria. Imagínense la sorpresa de los sirios cuando sus ojos fueron abiertos para contemplar la ciudad enemiga. Eliseo le prohibió al rey de Israel que matara
a los soldados. Dios los capturó y solo él debía recibir la gloria. Eliseo los derrotó con su amabilidad. Véase Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. Proverbios 25, 21, versículo 21 al 22. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. A partir de ese momento, Siria no volvió a enviar bandas de comandos secretos para atacar las aldeas de Israel. El pueblo de Dios, si obedece a su palabra, jamás tiene necesidad de temer al enemigo. Salmo 46. Eliseo libra a la ciudad. Capítulo 6, versículo 24 al capítulo 7, versículo 20. No sabemos cuántos años pasaron entre los versículos 23 y 24 cuando Ben-Hadad decidió pelear contra Israel. Fue con su ejército completo y no con pequeñas bandas de invasores. La capital fue sitiada hasta que quedó muy poco alimento. El peor alimentos se vendía a precios exorbitantes. Estiércol de paloma en el versículo 25 quizás significa una clase de grano muy barato. Sin embargo, no es improbable que la gente que se moría de hambre comiera incluso estiércol de los animales. Todavía más, algunos recurrían al canibalismo. El perverso rey Joram se hizo eco de las palabras de su padre, al cual Eliseo por la hambruna. Primera Reyes capítulo 18 versículo 17. El rey envió un mensajero de quien Eliseo sabía que venía para recibir una extraña predicción del hombre de Dios. Al día siguiente Samaria sería librada y habría abundancia para comer. En capítulo 7, versículo 1, Eliseo predijo que podrían comprar 6 veces la cantidad de alimento por un quinto del costo. Uno de los oficiales del rey reveló su incredulidad y Eliseo le prometió juicio. Véase capítulo 7, versículo 17 al 20. Que armas usó Dios para derrotar al atrincherado ejército sirio. Un ruido y 4 leprosos. Pensando que un ejército mercenario se acercaba, los sirios huyeron, dejando provisiones y alimentos en el campamento. Con buen razonamiento, los 4 leprosos decidieron que era mejor comer como prisioneros o morir rápidamente que morirse de hambre en libertad. El versículo 9 es sin duda evangélico y también un gran texto misionero. ¿Cuánto necesitan los cristianos de hoy estar atentos a esto cuando los asediados ciudadanos de Samaria oyeron las buenas noticias, salieron en tropel y atropellaron al oficial incrédulo? Este oyó las buenas noticias, vio la prueba del mensaje, pero murió antes de disfrutarlo. Qué advertencia para el pecador que pospone recibir a Cristo.